Valdés Mesa se puso de pie y declaró con tono firme: «Tenemos verdadera solidaridad obrera». La cumbre de La Habana lo escuchaba, todos esperando la autoridad de este experimentado líder sindical. Pero cuando Javier Milei se levantó y dijo con voz serena: «Salvador, ¿cómo funciona esa solidaridad?», esa firmeza se convirtió súbitamente en vacilación. Lo que siguió fueron los momentos más humillantes en la historia del sindicalismo cubano. Los salones del Palacio de la Revolución respiraban esa solemnidad característica de los encuentros entre líderes que han forjado ideologías esa noche de abril. Era una reunión que había despertado expectación durante semanas. Salvador Valdés Mesa, el arquitecto del sindicalismo revolucionario cubano y ex vicepresidente de la República, recibiría oficialmente a Javier Milei en el corazón del poder sindical cubano. Las banderas estaban perfectamente dispuestas, el protocolo laboral meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa formalidad que solo generan los encuentros entre representantes de tradiciones sindicales radicalmente opuestas. Salvador Valdés Mesa ocupaba su lugar en el elegante salón de recepciones, con esa presencia magistral que había perfeccionado durante más de 4 décadas como líder de la Central de Trabajadores de Cuba. Su guayabera impecable, su postura ceremonial perfecta, y esa expresión que había negociado con dirigentes obreros, ministros de trabajo y representantes sindicales de los 5 continentes. No era solo un ex vicepresidente, era el arquitecto viviente del sindicalismo revolucionario, el hombre que había convertido los sindicatos cubanos en la columna vertebral del sistema socialista, el único líder sindical en el mundo que podía reivindicar más de 60 años de representación obrera ininterrumpida bajo un mismo sistema político. Frente a él, en el sofá reservado tradicionalmente para jefes de Estado visitantes, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con líderes sindicales desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la pompa protocolaria del salón, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades sindicales tradicionales. No parecía intimidado por estar en presencia del líder que había sido considerado el gran guardián de los derechos obreros revolucionarios. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de un sistema sindical que había sido presentado como modelo de representación obrera auténtica. El encuentro había comenzado con toda la ceremonia que exigía el protocolo sindical cubano. Valdés Mesa había desplegado su repertorio completo de hospitalidad laboral. El recorrido por los salones históricos, las referencias a los logros del sindicalismo revolucionario, esa mezcla de cortesía internacional y orgullo obrero que había perfeccionado durante décadas de representar a los trabajadores cubanos ante el mundo. Era su oportunidad de oro para demostrar ante un presidente latinoamericano que el sindicalismo cubano no solo había protegido a los trabajadores, sino que había creado las bases para la justicia laboral más avanzada del hemisferio. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del protocolo sindical de alto nivel. Intercambios corteses sobre la historia compartida del movimiento obrero latinoamericano, referencias respetuosas a los desafíos comunes de los trabajadores de la región, esa danza verbal elegante que caracteriza los encuentros entre líderes sindicales experimentados. Valdés Mesa estaba en su mejor forma sindical, desplegando su conocimiento enciclopédico de las luchas obreras internacionales, estableciendo paralelos históricos para contextualizar la resistencia cubana, demostrando por qué Cuba había logrado mantener la dignidad laboral durante más de 6 décadas. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los visitantes oficiales que habían pasado por esos salones. No expresaba la admiración habitual por la solidaridad obrera cubana, no hacía los comentarios protocolarios sobre la sabiduría de las políticas laborales revolucionarias, no caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros sindicales similares. Más desconcertante aún, parecía estar tomando notas discretas, como si estuviera documentando algo específico de la presentación sindical. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Valdés Mesa decidió desplegar su argumento más poderoso, el balance histórico del sindicalismo revolucionario y su impacto en la protección de los derechos laborales internacionales.
Presidente, dijo Valdés Mesa inclinándose ligeramente hacia adelante con esa solemnidad que había precedido a sus intervenciones más memorables en congresos obreros internacionales, creo que es importante que comprenda la magnitud de lo que el sindicalismo cubano ha logrado para los trabajadores. Era su movimiento maestro, el despliegue de credenciales históricas, la demostración de solidaridad obrera, el tipo de argumento de autoridad que había impresionado a generaciones de líderes sindicales y convertido muchos escépticos en admiradores del modelo laboral cubano. El salón se cargó de expectación. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de sindicalismo revolucionario que habían hecho famoso a Valdés Mesa en los círculos laborales internacionales. Y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de solidaridad obrera más refinada del hemisferio occidental. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sofá y miró directamente a Valdés Mesa con una expresión que mezclaba respeto cortés con algo que podría haber sido curiosidad académica. Salvador, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, me gustaría entender mejor esa solidaridad. ¿Podríamos hablar de indicadores específicos de libertad laboral? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque. En 8 palabras simples, Milei había transformado completamente la dinámica del encuentro. Ya no era un visitante siendo educado sobre la grandeza del sindicalismo cubano. Era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones laborales. Valdés Mesa sintió que el terreno sindical familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 4 décadas de liderazgo obrero, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de solidaridad como argumento suficiente, sino que pidiera datos concretos de libertad laboral. Por supuesto, presidente, respondió Valdés Mesa recuperando su compostura sindical habitual. Cuba ha garantizado empleo para todos sus trabajadores, ha eliminado el desempleo estructural y ha protegido los derechos laborales durante más de 60 años. Comenzó a desplegar su arsenal estadístico más impresionante, las cifras de pleno empleo, los números de seguridad social universal, los datos de protección laboral garantizada. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Valdés Mesa terminó su presentación, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Muy interesante, Salvador, dijo comenzando a deslizar el dedo por la pantalla con la tranquilidad de quien consulta información de rutina, pero me gustaría contextualizar esos números con algunos indicadores de movilidad laboral voluntaria. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica que había caracterizado sus intervenciones más devastadoras. Trabajadores cubanos que han intentado emigrar desde 1990, aproximadamente 2.3 millones, según ACNUR. Trabajadores que han logrado salir del país, 1.8 millones. Porcentaje de fuga laboral, 78.2%. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad fría. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de movilidad laboral que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de satisfacción obrera. Salario promedio mensual en Cuba, $87. Salario promedio de trabajadores cubanos en Miami, $2.847. Diferencia, 275% más, fuera del sistema que defendía sus derechos. Valdés Mesa ya no podía mantener su sonrisa sindical habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más pedagógico, son los indicadores de libertad sindical versus control estatal de la representación obrera. Se dirigió directamente a Valdés Mesa, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de anfitrión educativo en objeto de estudio. Salvador, cuando analizamos el funcionamiento de los sindicatos cubanos según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, encontramos discrepancias muy significativas con la definición internacional de libertad sindical. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Número de sindicatos independientes permitidos en Cuba, 0. Número de huelgas autorizadas desde 1959. 0. Número de negociaciones colectivas genuinas. 0. Valdés Mesa intentó recuperar terreno con una de sus tácticas sindicales clásicas.
Presidente, usted está midiendo la solidaridad obrera con parámetros capitalistas que no reflejan. Salvador, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy midiendo nada con parámetros capitalistas. Estoy aplicando los mismos criterios que la OIT usa para evaluar la libertad sindical en cualquier país del mundo. Sacó nuevamente su teléfono, y Valdés Mesa sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los informes de la Organización Internacional del Trabajo sobre Cuba, y hay datos que cualquier líder sindical debería conocer sobre la situación real de los trabajadores que representa. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Informe OIT 2023. Cuba figura entre los países con violaciones sistemáticas de derechos sindicales. Libertad de asociación sindical. Calificación 5 de 5, la peor. Derecho de huelga. Calificación 5 de 5, violación sistemática. Los números de realidad laboral fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de solidaridad que Valdés Mesa había construido durante décadas. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Salvador?, preguntó Milei adoptando un tono casi consultivo, que cuando comparamos estos indicadores con los de países que enfrentan desafíos económicos similares pero mantienen libertades sindicales, el contraste es devastador. Se dirigió a los documentos con precisión quirúrgica. Vietnam, economía socialista, permite sindicatos independientes y huelgas. Laos, permite negociación colectiva. Incluso China, permite cierto grado de actividad sindical autónoma. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como defensor de los trabajadores es, ¿cómo es posible que un sistema que afirma representar a los obreros tenga indicadores de libertad sindical tan bajos que ni siquiera otros países socialistas los igualan? Valdés Mesa intentó una última defensa. Presidente, nuestro sistema protege a los trabajadores de la explotación capitalista. Salvador, lo interrumpió Milei suavemente. Proteger a los trabajadores no requiere eliminar su derecho a organizarse libremente. De hecho, ambas cosas deberían ser complementarias, no contradictorias. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Valdés Mesa intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre los logros históricos de la revolución en materia laboral, pero su retórica había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de solidaridad habían sido desmantelados por análisis de libertad sindical, que su primera experiencia de cuestionamiento técnico era también la más pública de su carrera sindical. Por primera vez en 4 décadas de liderazgo obrero, Salvador Valdés Mesa había sido confrontado no con hostilidad ideológica, sino con evaluación técnica. No había sido atacado o insultado, había sido sometido a los mismos criterios de libertad sindical que se aplican a cualquier sistema laboral, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de defensor de los trabajadores. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos sindicales latinoamericanos. Las transcripciones parciales de la conversación, filtradas discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos sobre qué constituía realmente la representación obrera auténtica en el siglo XXI. Los comentarios no celebraban la confrontación, sino que cuestionaban si las métricas tradicionales de evaluación sindical seguían siendo relevantes en una era de derechos laborales globalizados. En las redes sociales, #sindicalismo vs libertad se convirtió en trending topic, con líderes obreros de toda América Latina compartiendo análisis sobre las diferencias entre protección estatal y autonomía sindical. Los tweets más compartidos incluían comparaciones entre los salarios de trabajadores cubanos dentro y fuera de la isla, mostrando las contradicciones inherentes en un sistema que afirmaba defender a quienes sistemáticamente intentaban abandonarlo. El impacto mediático fue inmediato. Telesur publicó un editorial cuidadosamente redactado titulado Los desafíos del sindicalismo del siglo XXI, mientras que medios independientes latinoamericanos dedicaron programas especiales a el debate sobre la libertad sindical, protección o control. Los analistas laborales comenzaron a revisar sus propios marcos teóricos, preguntándose si habían confundido estabilidad laboral con satisfacción obrera. Dentro de la propia Central de Trabajadores de Cuba, el impacto fue controlado pero significativo.
Varios dirigentes de nivel medio comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de solidaridad que habían construido alrededor del sindicalismo revolucionario reflejaban adecuadamente las aspiraciones reales de los trabajadores que representaban. No era deslealtad ideológica, era curiosidad profesional sobre la efectividad real de décadas de representación laboral. En el mundo sindical internacional, las confederaciones obreras organizaron seminarios de emergencia sobre libertad sindical vs protección estatal. La Confederación Sindical Internacional invitó a expertos en derecho laboral para debatir sobre las diferencias metodológicas entre ambos enfoques. Los dirigentes sindicales jóvenes comenzaron a pedir más formación sobre estándares internacionales de libertad sindical, argumentando que sus marcos teóricos se habían centrado demasiado en protección y muy poco en autonomía. Los analistas internacionales que siguieron el encuentro notaron algo inédito. Por primera vez en décadas, un líder sindical histórico había sido evaluado no como símbolo de resistencia, sino como administrador de derechos laborales. Y bajo esa evaluación, los resultados planteaban preguntas incómodas sobre la diferencia entre representar trabajadores y controlar su movilización. Salvador Valdés Mesa mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Gramma: "El encuentro con Milei me hizo reflexionar sobre cómo medimos nuestros propios logros sindicales. Tal vez es momento de ser más específicos sobre qué constituye la verdadera representación obrera". Pero añadió algo más profundo: "Durante décadas creí que la estabilidad laboral era el principal indicador de éxito sindical. Esa noche aprendí que la autonomía obrera también tiene que ser parte de la ecuación". 6 meses después del encuentro, Salvador Valdés Mesa había introducido cambios significativos en cómo la CTC evaluaba la satisfacción de los trabajadores. No había abandonado los principios revolucionarios, pero había incorporado mecanismos de consulta más sofisticados en la representación sindical. Los nuevos informes incluían encuestas de satisfacción laboral y análisis de aspiraciones de movilidad de los trabajadores. Un año después, cuando un periodista de Reuters le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en La Habana, su respuesta fue característica: Valdés Mesa representaba la confusión entre protección paternalista y empoderamiento obrero. Esa noche, simplemente se demostró que ambos pueden coexistir si se gestiona adecuadamente, comillas. Pero añadió una reflexión más profunda: "Lo que me sorprendió no fue que su argumento fuera tan proteccionista, sino que alguien con tanta experiencia sindical no se diera cuenta de que los trabajadores habían evolucionado. El mundo ya no evalúa a los sindicatos solo por la estabilidad que ofrecen, sino también por la libertad que permiten". El legado de aquella noche en el Palacio de la Revolución fue transformador para el sindicalismo cubano. Los nuevos dirigentes que emergieron en el movimiento obrero cubano adoptaron un estilo completamente diferente. Podían defender la protección laboral mientras desarrollaban mecanismos más efectivos para canalizar las aspiraciones genuinas de los trabajadores. El estilo Valdés Mesa, basado en la solidaridad dirigida, fue complementado con el enfoque Milei: responder a las evaluaciones con análisis de libertad sindical. Y así, en los salones del Palacio de la Revolución en La Habana, bajo las banderas que habían presidido décadas de encuentros sindicales, se demostró que ninguna representación obrera, por histórica que sea, puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor las métricas contemporáneas de libertad sindical. Esa noche, Salvador Valdés Mesa aprendió la lección más humilde de su carrera sindical: que cuando la solidaridad dirigida se encuentra con la evaluación de autonomía obrera, la solidaridad descubre que necesita democratizarse. Y que en la era de los derechos laborales globalizados, la protección estatal ya no es suficiente, también se necesita libertad demostrable. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Valdés Mesa defendía el sindicalismo revolucionario, sino ver cómo Milei transformó una presentación de solidaridad en una evaluación sobre la diferencia entre protección aparente y empoderamiento real. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la historia del sindicalismo cubano. Salvador Valdés Mesa había sido el rostro del sindicalismo revolucionario durante más de 4 décadas. Esa noche no perdió su cargo, su prestigio o su influencia histórica.
perdió su certeza de que las métricas tradicionales de solidaridad obrera seguían siendo relevantes en el siglo XXI. No por imposición externa, sino por confrontación con la evidencia. No por hostilidad ideológica, sino por evaluación técnica. El cambio había llegado no con revolución y resistencia, sino con datos y análisis. Y así comenzó una nueva era en la que la representación sindical tuvo que aprender a medir su éxito no solo por la protección que ofrecía, sino también por la libertad que permitía a los trabajadores ejercer su autonomía. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre protección laboral versus libertad sindical, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los sistemas sindicales más respetados deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el éxito de la representación obrera.